Señores y señoras, representantes y funcionarios de nuestras cooperativas y mutualistas socios, sean bienvenidos a este webinar que se basa en conocer las sanas prácticas que debe tener un gobierno cooperativo, para la construcción de un gobierno cooperativo. Para este entorno, nosotros vamos a contar con la participación de importantes expositores que nos van a llevar de la mano, conociendo tanto desde el ámbito de la normativa como también de las estrategias que ya se han dado práctica y han tenido muy buenos resultados en diferentes instituciones. Para iniciar, vamos a recibir al doctor Marín Bautista, gerente general de la Caja Central Financop, quien dará unas palabras de introducción al evento. Muy buen día a todos. Muchas gracias por la asistencia, estimados representantes de las cooperativas, estimada Margarita Hernández, superintendente de la Economía Popular y Solidaria, doctor Augusto Garzón, especialista en estos temas. Sí, el tema de gobernanza es un tema, yo diría, crucial, es un tema muy importante en el desarrollo de nuestras organizaciones y en ese contexto hemos creído conveniente reforzar la información porque, claro, nosotros somos parte también de este entorno complicado que vive el mundo, que vive el país. De alguna manera tenemos que estar más fortalecidos con un horizonte totalmente claro y trabajar todos los diferentes estamentos en esa misma dirección. Así que quiero más bien dar la bienvenida a todos y muchas gracias por la asistencia. Buenos días. Por favor, muchas ¿Qué gracias. fue antes? ¿Qué más? Vamos a pedir a los asistentes, por favor, apagar sus micrófonos, que estamos justamente para no tener este tipo de interrupciones, ¿ya? Nuevamente, mil gracias. Sobre todo es necesario, antes de iniciar, recordar a la audiencia que vamos a tener durante este evento sus micrófonos apagados, por favor, y de igual forma sus cámaras de video. Recuerden que de esta forma no vamos a interrumpir la trayectoria de este importante evento. El día de hoy vamos a recibir a la doctora Margarita Hernández, la superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Vamos a agradecerle, doctora, por su presencia, por estar con nosotros compartiendo el día de hoy y sobre todo por compartir esto justamente cómo debemos tener unas buenas, unas sanas prácticas para la construcción de un gobierno cooperativo, enfocados también a la normativa. Y usted como organismo de control también y guiar a todos los participantes, porque gobierno cooperativa no es cuestión de una persona, es que todos quienes hacemos las cooperativas construimos a diario un buen gobierno. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Permítanme comenzar por agradecer a la Caja Central Financop, no solo por invitar a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a participar en este evento, sino sobre todo por generar este espacio alrededor de un tema tan importante como es el gobierno cooperativo. La Superintendencia ha generado normativa que tiene relación precisamente con este ámbito y eso, como ya se adelantó, es parte de lo que expondré en esta charla. Me voy a permitir compartir con ustedes unas láminas al respecto. Solo deseo, por favor, que me confirmen si es que la presentación se puede ver. Sí, la podemos ver. Está perfecta. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con algunos antecedentes técnicos de la norma de buen gobierno y estos antecedentes tienen que ver básicamente con los 3 pilares de desarrollo de la estrategia de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el último periodo. Básicamente, fortalecimiento, transparencia e inclusión financiera con perspectiva de género. Todos ellos gestionados alrededor no solo de los principios de la economía social y solidaria y del cooperativismo, sino además apalancados en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y ahí, como ustedes pueden ver, el cumplimiento de estos objetivos se ha apalancado efectivamente en la gestión normativa que permite que las entidades, a través del cumplimiento de la norma, cumplan con sus principios y favorezcan el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y además se fortalezcan.
Los componentes y subcomponentes del modelo de supervisión son conocidos por ustedes y uno de esos componentes es precisamente la evaluación de gobierno cooperativo. Así que del pilar de supervisión y control a través del modelo de supervisión tenemos ya una derivación directa a lo que es el gobierno cooperativo. ¿Qué es lo que evaluamos a través de los subcomponentes de este componente del modelo? La calidad de gobierno, la administración integral de riesgos, ambiente de control y responsabilidad del Consejo de Administración, transparencia de la información, cumplimiento normativo y balance social. Todo esto tiene que ver específicamente con ya no solo la gestión del modelo de supervisión, sino la necesidad de anticipar incumplimientos normativos que puedan derivar en deterioros significativos de la situación financiera de la entidad, la afectación que puede haber en relación con la toma de decisiones y sobre todo la estructuración y aplicación de estrategias adecuadas en el momento oportuno. Con este antecedente es importante señalar además que las buenas prácticas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional para una supervisión efectiva, lo que nos muestran es que las entidades tienen que contar con un marco adecuado de control interno para la gestión de su negocio, considerando su perfil de riesgo. ¿Por qué es esto tan importante en un sector como el sector financiero popular y solidario? Precisamente porque la enorme diversidad de entidades que conforman el sector y las características de cada una de ellas hace necesario que pensemos en que no hay un modelo talla única para la gestión de su negocio y la gestión del riesgo, sino que todos tienen que entender su propia naturaleza y desde esa naturaleza y el cumplimiento de sus propios fines, gestionar lo que corresponda. Y ahí, pensando ya en el gobierno cooperativo, hay un elemento que es estratégico y es el del autocontrol. ¿Quiénes están relacionados con este autocontrol? El gerente, consejos de administración y de vigilancia, el auditor interno, el comité de riesgos, el comité de cumplimiento y, por supuesto, los socios. Entonces, la normativa ya nos da unas acciones y unas capacidades que son propias para cada una de estas instancias. Sin embargo, la norma parte del principio no solo de que todos están comprometidos con el cumplimiento de esas obligaciones y los derechos que les corresponden, sino además que todos entienden y están preparados para asumir las responsabilidades que eso significa. Como yo les había dicho, nosotros hacemos una correlación específica entre los principios de la economía popular y solidaria y los objetivos de desarrollo sostenible. Y en materia de gobierno vemos cómo varios tienen relación directa con los temas que se desarrollan, especialmente en la norma de gobierno cooperativo, como son la autogestión y, por supuesto, la equidad de género, sin olvidar la búsqueda del buen vivir y el bien común. Tenemos, además de estos antecedentes, unos análisis técnicos que se hicieron previos a la emisión de la norma de buen gobierno. En primer lugar, lo determinado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que nos da ya una estructura que permite establecer los objetivos de la entidad, determinando los medios para alcanzarlos y cómo supervisar su cumplimiento. También de manera referencial, lo que al respecto señala el Comité de Basilea, como base para una gestión de riesgos eficaz y de la confianza del público en el sistema financiero desde el gobierno cooperativo. También la Alianza Cooperativa Internacional, respecto de esta materia, habla de entender al gobierno cooperativo como un proceso sistemático de dirigir, organizar y controlar, acorde con los valores cooperativos, estándares mínimos de desempeño, reglas y procedimientos, midiendo el riesgo y con un sistema de control interno y externo que se correlacione con un código de conducta. Y finalmente, el Código Orgánico Monetario y Financiero y la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria determinan la estructura interna de las cooperativas y mutualistas y, por supuesto, también de la Caja Central, y nos hablan de estas instancias que ya habíamos referido como un elemento fundamental que complementa esta idea de gobierno cooperativo desde unas instancias con funciones propias. Por consiguiente, esta estructura tiene ya un encargo, no solo desde la dinámica de las mejores prácticas, sino desde la estructura normativa
que relaciona al buen gobierno con la transparencia, la autogestión y la autodeterminación de los socios respecto de sus organizaciones, precisamente para que desde las políticas de control interno y de la administración integral de las entidades se favorezca el cumplimiento de sus fines. ¿Cuál es el alcance de la norma de buen gobierno? La norma básicamente lo que busca es dar este marco común que contenga las reglas básicas para un buen gobierno y la aplicación de valores y principios éticos de conducta en las entidades controladas. Señala que el buen gobierno es este conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y engranaje de las relaciones internas de los órganos de gobierno, dirección, control y gerencia en las entidades, y requiere de aquellas un plan estratégico como instrumento para que los órganos de gobierno, dirección, control y la gerencia, de manera ordenada, coherente y sistematizada, permitan que las entidades ejecuten su planificación para garantizar el cumplimiento de las metas que se han planteado. Con este antecedente, nosotros vemos que se le exigen a la entidad ciertos requisitos, es decir, que se le exigen ciertos mínimos en su estructura para que contenga elementos que permitan que estas instancias puedan gestionar adecuadamente lo que la normativa les requiere. En primer lugar, lo que tiene que ver con las responsabilidades, convocatorias y orden del día y evaluación del plan estratégico, operativo y presupuesto en cuanto a la Asamblea General. Para el Consejo de Administración, los procedimientos de elección, evaluación, remoción, subrogación de vocales, designación, evaluación y remoción del gerente, temas relacionados con capacitación e información a los socios, el plan de subrogación para los cargos que se consideran críticos desde el punto de vista de la gestión y los mecanismos de implementación y monitoreo de un plan estratégico, operativo y presupuestario para la entidad. En cuanto a las sesiones de los consejos, lo que se regula es la necesidad de que existan convocatorias, orden del día, quórum y requisitos de participación, resoluciones, actas y libros de actas, precisamente para poder apalancar y garantizar lo que se resuelve en esas sesiones y, por supuesto, lo que tiene que ver con el régimen de inasistencias y justificaciones. En cuanto a lo que tiene que ver con el gerente, se establece la necesidad de que exista un compromiso con los socios de la entidad y con la inclusión financiera y que se dé un trato responsable y adecuado frente al personal. Respecto del sistema de control interno, la norma habla de responsabilidades de los órganos de control interno sobre la efectividad del sistema integral de control interno que gestione la entidad. Y el auditor interno y externo, lo que se regula es la materia relacionada con su elección, el nivel jerárquico que le corresponde y los reportes de información pertinentes. No hay que olvidar que toda esta estructura es un componente más dentro, ya no solo del buen gobierno, sino del control integral que se hace en la entidad respecto de la gestión de varios riesgos a los cuales está expuesta. Por eso hablamos también dentro de la estructura y contenido de la norma de la gestión integral de riesgos. Y se señala que esta es la manera de gestionar a través de los órganos de dirección, de control y gerencia, la administración integral de esos riesgos que han sido identificados dentro de la entidad, partiendo de su tamaño y su naturaleza, y definiendo un plan que permita preservar estándares para contar no solo con personal idóneo, sino además con una estructura organizacional que permita gestionar esos riesgos. Y quiero hacer énfasis en esto porque no solamente hace falta que se identifiquen los riesgos, sino que es necesario gestionarlos y para eso el perfil de quien opera estos mecanismos es fundamental. Luego hablamos también de una política de información que tiene que ver ya con hacer asequible al público y a los socios información relacionada con los propios socios, la asamblea o junta general, consejo de administración, consejo de vigilancia, gerencia y jefaturas de área, comités y comisiones, empleados y, por supuesto, las materias que tengan que ver con reclamos especialmente vinculados a los derechos de los socios.
También se habla de las infracciones y las sanciones en relación con el incumplimiento de las obligaciones. La norma también habla de la necesidad de tener un código de ética y de comportamiento. Este código es de responsabilidad del Consejo de Administración, quien deberá aprobarlo, y que tiene que tener en su contenido los valores y principios éticos y de conducta que se incorporarán en el manejo de los casos que se resuelvan dentro de este consejo que tengan que ver con conflictos de interés, el tema de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. Básicamente, el contenido de este código de ética y comportamiento tiene que ver con no solo los principios y valores éticos, sino los deberes y las prohibiciones, los compromisos que se tengan con la entidad, temas vinculados con la materia de prevenir la corrupción y evitar el soborno, el uso de los bienes que le pertenecen a la cooperativa o a la mutualista, manejo de información, resolución de conflictos, infracciones y sanciones. Otros temas, la creación de una comisión especial de resolución de conflictos y la elaboración de un plan anual de viabilidad. ¿Por qué estos dos temas son tan importantes? En primer lugar, porque vemos una necesidad imperiosa de las entidades de tener una instancia adecuada y oportuna en la cual se resuelvan sus conflictos internos. Es importante entender que la cooperativa necesita gestionar desde y hacia sus socios un espacio para recibir, investigar, preparar el expediente y resolver denuncias, reclamos y otros conflictos, tanto a nivel interno como a nivel externo, antes de pasar a otras instancias como puede ser la instancia administrativa a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Respecto de la elaboración del plan anual de viabilidad, lo que este plan busca es proteger los recursos de los depositantes, analizando indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan determinar con claridad la situación económica de la entidad. Este plan debe ser revisado anualmente o ante eventos inesperados y debe permitir a las entidades tomar decisiones técnicas, responsables y sobre todo oportunas. La creación de estas instancias también se reconoce en el modelo de estatuto acorde con el procedimiento de adecuación de estatutos. Y ahora quiero pasar de esta referencia general a lo que es en este momento el gobierno de las entidades del sector financiero popular y solidario. Como ustedes conocen, el sector tiene, si es que nosotros vemos la distribución de los socios por sexo, un 48,14% de mujeres, esto es 2.7 millones de mujeres que son socias del sector, frente a un 51,86%, 2.9 millones de socios hombres. Otro tema que en el que queremos hacer hincapié es en la distribución de los socios por sexo y grupo etario, porque en el sector las mujeres tienen una mayor participación en el grupo etario entre 18 a 29 años de edad. Otro tema que es importante para entender lo que está pasando en el gobierno de las entidades es la distribución de los órganos de gobierno que conforman las entidades por segmento. En las entidades, como ustedes saben, por número de socios, nosotros podemos tener asamblea de socios o asamblea de representantes. En el caso de las mutualistas, junta general de socios. Tenemos, como ustedes pueden ver en el cuadro, 22 entidades que tienen asambleas de socios, 408 entidades que tienen asambleas de representantes y 4 que tienen junta general de socios. Es interesante ver esta distribución por segmento porque efectivamente, aunque podría parecer que todas las entidades, especialmente las más pequeñas, tienen asamblea de socios, en realidad la mayoría tienen ya asamblea de representantes. Y eso nos lleva a un compromiso mayor con los temas de gobierno en relación a lo que tiene que ver ya no solo con la estructura de esas asambleas de representantes, sino con los temas vinculados con la elección de esos representantes y, valga la redundancia, la representatividad que llevan hacia esas asambleas. Si es que nosotros trasladamos esto a personas, nos vamos a dar cuenta de que en el sector
existen en este momento 5.756 personas en los consejos de administración, 3.736 personas en los consejos de vigilancia y 434 representantes legales. Un total de 9.926 personas vinculadas con el gobierno de las 434 entidades que en este momento controla la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Creo que el número habla por sí solo. Ahí está lo fundamental de entender cómo gestionar adecuadamente los procesos de gobierno y autocontrol en las entidades, porque ahí está el verdadero poder derivado del autocontrol y de la presencia de los socios en estos consejos y en estas instancias. Pero vamos a ir un paso más allá, y es la participación de las mujeres precisamente en estos espacios de gobierno. ¿Y por qué tenemos que hablar de este tema? Porque hay una participación muy importante de las mujeres como socias del sector y la equidad de género es precisamente uno de los principios que se trabajan no solo desde la lógica del sector, sino además que está presente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de la Agenda 2030. Entonces, si es que nosotros vemos la evolución de la participación de las mujeres dentro de los órganos directivos de las entidades, nos damos cuenta de que esa participación va creciendo, especialmente en los últimos 2 años. A diciembre del 2022, cerca de la mitad de las personas que forman parte de los órganos de gobierno de las entidades son mujeres. Pero ¿qué nos interesa? Que no solo sea una participación en determinadas calidades, como por ejemplo ocupar la secretaría o cargos de suplencia dentro de los consejos, sino que sean las mujeres las que poco a poco vayan promoviéndose a través de su preparación para ello y de su participación en las asambleas a ocupar puestos más relevantes dentro de las instancias de autocontrol de las cooperativas y las mutualistas. A diciembre del año anterior, el 27% de los activos del sector le pertenecen a entidades en las que la presidencia del Consejo de Administración está a cargo de una mujer. Es un dato interesante, pero sí quisiéramos nosotros desde el organismo de control ver espacios en los que se promueva efectivamente que este porcentaje vaya creciendo. En cuanto a la distribución de las directivas del sector por rango de edad y nivel de instrucción desde el punto de vista de la participación de las mujeres, lo que vemos es que la porción de mujeres que ocupan la presidencia del Consejo de Administración por rango de edad es similar a la participación de las mujeres en los órganos de gobierno. 6 de cada 10 mujeres que ocupan la presidencia de un Consejo de Administración tienen educación superior. Y en los grupos de edad comprendidos entre 18 y 39 años, vemos una mayor participación de las mujeres en cargos directivos. Esto también se corresponde con ese rango etario en el que tenemos mayor participación de socias mujeres en las entidades. En cuanto a la participación de los hombres, lo que vemos es entre 40 y 65. Yo tengo acá como unas 7 ahorita. El micrófono abierto. Ah. ¿Quieres que vaya? No sé si me ayudan con el micrófono. Gracias. En los rangos de edad entre 40 y 65 años de edad, la porción de hombres que ocupan la presidencia del Consejo de Administración es similar a la participación de los hombres en los órganos de gobierno. Y 6 de cada 10 hombres que ocupan la presidencia de un consejo de administración tienen instrucción superior. De todo lo anterior, podemos llegar a varias reflexiones. En primer lugar, necesitamos que las entidades definan un marco normativo común para regular el diseño, integración y engranaje de las relaciones internas de los órganos de gobierno, de dirección, de control interno y de la gerencia, precisamente para que logremos que las capacidades de autodeterminación y autorregulación de las entidades se potencien y que esto represente un impacto positivo en la sostenibilidad de las cooperativas y de las mutualistas.
Sobre todo, tenemos que entender cómo favorecer esta interrelación entre los principios de la economía popular y solidaria, la responsabilidad de los órganos internos y, por supuesto, la gestión de supervisión y control. Cuando pensamos en los principios que son rectores para el sector, tenemos que entender que su aplicación favorece naturalmente una gestión de buen gobierno, siempre y cuando los socios estén conscientes, ya no solo de la responsabilidad que implica participar en la gestión interna propia de su organización, sino también lo que esto conlleva. En cuanto a la responsabilidad de los órganos internos, hablamos ya puntualmente del cumplimiento de las atribuciones que le corresponden a la Asamblea, a la Junta General, a los consejos de administración y vigilancia y a la gerencia, y que la relación armónica que haya entre estas instancias permita una gestión positiva que se refleje en una adecuada gestión financiera de las entidades. Y finalmente, a través de la supervisión y control, lo que hacemos es evidenciar estos dos espacios que hemos mencionado antes, precisamente porque de una gestión adecuada de buen gobierno nace un vínculo adecuado entre el supervisor y el supervisado. Aquí quiero hacer énfasis en dos puntos particulares. En primer lugar, es necesario que a través de la implementación de la norma de buen gobierno, los espacios de gobierno de las entidades mejoren. Pero el único modo que tenemos de evidenciar esa mejora es precisamente que los socios y quienes participan de esos espacios sientan la transformación. Es decir, que vayamos gestionando el cambio y al mismo tiempo siendo actores de ese cambio. Luego, queremos resaltar otro tema que es importante, como yo mencionaba hace un momento con las cifras de género. En los últimos 2 años se observa una creciente participación de las mujeres en los órganos de gobierno de las entidades que controlamos. A diciembre del año anterior, cerca de la mitad de las personas que forman parte de los órganos de gobierno son mujeres. Sin embargo, esa participación debe ser más activa y más representativa, toda vez que lo que queremos no solo es un sector sostenible desde el punto de vista financiero, sino además inclusivo y, por supuesto, con perspectiva de género. Cuando hablamos de una entidad sostenible, entonces, tenemos que pensar necesariamente en la efectividad y en la eficiencia. La efectividad como la capacidad profesional y de gestión de los niveles de gobierno y de la dirección. Y volvemos a un tema que ya se mencionó, que es el de los perfiles de quienes están participando en cada una de estas instancias. Y la eficiencia como el cumplimiento de objetivos y metas, tema que en gobierno se vuelve transparente en función de lo que vemos precisamente en la norma de buen gobierno y lo que les exige a las entidades. La contraparte de esto son los socios, que están comprometidos y que están conscientes además de lo que significa tanto un marco de control interno adecuado que tenga políticas, procesos, procedimientos y niveles de control para que se cumplan los fines de esta instancia y, por supuesto, una adecuada gestión del negocio que considere sus características y su perfil de riesgo. Todo esto se cierra con una participación equitativa de las y los socios en el gobierno de las entidades, es decir, efectividad, eficiencia, una gestión adecuada del marco normativo y, por supuesto, una participación comprometida de quienes son los dueños de las organizaciones y a quienes se dedica esta gestión desde el gobierno de las entidades. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Margarita. Realmente bastante clara la participación suya. No obstante, doctora, una pregunta, y nos están llegando este mensaje, es, si bien es cierto, hablamos de equidad de género, pero ¿cómo plantearlo, por ejemplo, en el tema de gobernanza en el momento de la elección de los consejos de administración? Si los representantes a veces, ¿cómo direccionar para que precisamente
el espacio femenino pueda ser ocupado realmente si se da un fenómeno que las mujeres no se candidatizan para las cooperativas, para cumplir con estas funciones. Y la otra, cómo promover también que en el momento en el que se hagan estos procesos electorales, se genere esta participación del género femenino y también se impulse en el momento de elegirlo. Porque si bien es cierto, venimos de una cultura, se podría decir, en el cual no ha sido tan favorable, tan respaldada la participación de la mujer. ¿Cómo como cooperativas y mutualistas podemos impulsar o reforzar esto? Esa es una excelente pregunta porque nos habla precisamente de la necesidad de replantearnos los espacios en los que las mujeres pueden participar. Y desde ahí tiene que surgir, porque por supuesto no puedo elegir mujeres si es que no se candidatizan, pero ahí la reflexión en las entidades es, ¿estoy generando espacios en donde las mujeres puedan optar por candidatizarse? Si mis reuniones son en la noche y las mujeres van a tener que trasladarse en la noche de sus hogares a un lugar lejano para tener reuniones del consejo, por supuesto, muy pocas mujeres van a optar por ese riesgo, inclusive considerando sus obligaciones familiares, y entonces tal vez no se candidaticen. Si mis reuniones tienen espacios en donde yo veo que no necesariamente se favorece con comodidad la participación de una mujer, porque son espacios en donde hay, digamos, en donde hay poca tolerancia o poca aceptación a la opinión de las mujeres, probablemente yo como mujer no me arriesgue a estar ahí y que no pueda desarrollar lo que yo podría realmente hacer en favor de la cooperativa, solo en función de lo que podría representar ese espacio hostil. Por eso, hombres y mujeres tenemos que prepararnos para poder participar adecuada y efectivamente en el gobierno de las entidades desde un principio de equidad. No solo es un tema de que la mujer asuma la responsabilidad con todo lo que eso conlleva, es que el espacio sea propicio para que las mujeres participen. Y yo quiero aquí hacer un énfasis adicional. Las entidades, y esto lo hemos discutido desde hace mucho tiempo, tienen que mantenerse vigentes. Y ustedes están viendo precisamente lo que significa la participación de las mujeres en función del rango etario. Y si vemos esto y nos damos cuenta de que hay muchas mujeres jóvenes, menores a 30 años, que se están comprometiendo con las entidades, pero no las formamos adecuadamente desde el punto de vista de este código de ética, de estas dinámicas para la participación en los órganos de gobierno, muy probablemente nunca se comprometan. También nos pasa con los socios hombres. Tenemos entidades en donde hemos llegado a tener 2 y 3 convocatorias para una elección de representantes simplemente porque no se consigue el número que se requiere. Entonces, ahí es donde tenemos que reflexionar. ¿Nuestros espacios de gobierno se están gestionando adecuadamente? Y si es que es así, ¿tengo una perspectiva que sea inclusiva para que las mujeres participen? Hasta ahí es a donde tenemos que llegar. La norma, ¿qué nos indica? Nos dice, en los órganos de administración y de gobierno debería haber una participación equivalente entre hombres y mujeres a la participación que hay entre socios hombres y socias mujeres. ¿Qué vemos en los porcentajes en general en el sector? Que es, digamos, 50-50. Correcto. Estoy favoreciendo esos espacios y es que tengo que incluir más mujeres. Ese es el trabajo que nos corresponde a todos. Insisto, solo es un tema de regulación, es un tema de prepararnos, de gestionar adecuadamente esos espacios y de favorecer una participación efectiva de esas socias que estoy segura tienen muchísimo que aportar en favor de un sector más sostenible, más inclusivo y, por supuesto, con perspectiva de género. Totalmente. Realmente se podría decir que es un sembrar a futuro para tener muy buenos resultados, ¿no? Y es proceso, por eso la siguiente pregunta también. En el caso, por ejemplo, las cooperativas, las mutualistas, tenemos recursos que en muchas
veces no son tan extensos, ¿no? Entonces, doctora, ¿usted cuál cree que debería ser sobre todo la orientación en cuanto a capacitación, las prioridades que deben tener las cooperativas al momento de invertir en capacitación en sus consejos para tener justamente esto, la armonía, un trabajo en equipo junto a la administración y también un destacado labor de los consejos, ¿no? Porque deben estar preparados para también poder dar mayor aporte a su administración. Entonces, en esa óptica, ¿cuál usted nos recomendaría que podríamos nosotros tomar como prioridad en capacitación e inversión? Yo creo que ahí lo más importante es entender, en primer lugar, el perfil de la entidad. Yo decía a lo largo de la presentación en muchos espacios, aquí no hay un modelo talla única. Entonces, ¿cuáles son los riesgos en función de sus características, de su naturaleza, de su gestión propia, del objeto que cumplen? En función de eso, ¿cómo me tengo que preparar para mitigar esos riesgos y gestionar adecuadamente los recursos que me han sido confiados como ahorro? Si yo ya entiendo eso desde mi modelo propio, entonces el perfil de aquellas personas que participen en los consejos de administración y vigilancia va a poder evaluarse para entender qué temas tengo que reforzar o qué temas tengo que formar en esas personas para que puedan gestionar adecuadamente las obligaciones que les ha dado la normativa legal vigente. Ahí hay un tema que es muy importante y es que todos tenemos que estar conscientes de que gestionar adecuadamente las obligaciones legales que la norma le da a los consejos de administración, de vigilancia, a los gerentes, a las asambleas, implica que esas personas tienen total claridad sobre esas obligaciones y responsabilidades. Así que la primera capacitación debería ser esa. No hacemos mejores cooperativistas porque les demos 20 veces el curso de los principios del cooperativismo, pero sí podemos lograr mejores participaciones en las asambleas, sean de socios o de representantes, si esas personas que participan están muy claras en cuáles son sus obligaciones y sus derechos, y esas obligaciones y esos derechos se refuerzan permanentemente desde la gestión del gobierno cooperativo. De la misma manera, lo primero que deberían las personas tener total y absolutamente claro, antes inclusive de promocionarse para participar en los consejos de administración y vigilancia, debería ser cuáles son sus obligaciones. No se diga los perfiles para el gerente de una entidad. Y luego de eso, entender cómo en una dinámica colectiva, que es la de los consejos de administración y vigilancia, los perfiles se van complementando y reforzando con conocimientos adicionales que permitan que todos estén claros, y ya no solo de las responsabilidades que les corresponden, sino del ejercicio efectivo de esas responsabilidades. Yo les voy a dar un caso que a mí siempre me ha parecido la muestra, ¿no es cierto?, del riesgo que corremos como entidades si es que no nos preocupamos por esto. Y es que en una entidad que la superintendencia, en la cual la superintendencia realizó un proceso de control y supervisión por la apertura ilegal de una oficina ilegal, me refiero en contra de lo que disponía la normativa en ese momento, cuando se sancionó a los miembros del Consejo de Administración, uno de los miembros del Consejo de Administración era una persona que no había terminado la primaria, por supuesto tenía todo el derecho de estar ahí porque era socio de la entidad. Sin embargo, él manifestó que él jamás entendió nada de lo que el gerente le decía, que él nunca entendió el balance cuando el gerente le preguntaba, les exponía, y que cuando el gerente preguntaba si todo estaba claro, todos decían sí, entonces a él le dio vergüenza decir que no entendía. Entonces, ¿cómo no preparamos a ese socio que tiene el derecho de llegar ahí? Y finalmente lo que estamos haciendo es exponer a ese consejo y, por supuesto, exponer a la entidad. Si queremos que prevalezca este principio democrático del cooperativismo y que todos tengan derecho a elegir y ser elegidos, entonces el compromiso de las entidades es tener socios formados para eso. Y formarse es un proceso permanente. Y si quiero favorecer espacios en donde las mujeres participen, formo a mis socios
veo cuáles son los mejores perfiles y quién tiene la mejor disposición, y esos socios van caminando en un proceso democrático en el que se vayan preparando a través de lo que podríamos llamar una carrera, ¿no es cierto?, dentro de la entidad, para en un momento determinado llegar a formar un cuadro adecuado para la administración. ¿Y esto por qué? Insisto, tenemos que siempre entender el perfil de la entidad, el riesgo que le corresponde a cada uno según su naturaleza. Y, por supuesto, no es lo mismo ser miembro del Consejo de Administración de una entidad del segmento 1 que ser miembro del Consejo de Administración de una entidad del segmento 5, no por otra cosa, sino porque los riesgos que se gestionan son muy distintos y el nivel de conocimiento que se exige debe definitivamente ser diferenciado. Perfecto. Perfecto, doctora. Realmente nos queda bastante claro y también con ello nuestra responsabilidad como instituciones. Realmente es una tarea bastante fuerte de formación que tenemos que tener a nuestros asociados de responsabilidad para que luego también a futuro el camino de nuestras instituciones esté fortalecido. Agradecemos mucho su participación, doctora, y nos queda una gran tarea por realizar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y solamente hacer hincapié en que efectivamente educación, formación e información es otro principio del cooperativismo que tiene un ejercicio que es importantísimo para el adecuado desarrollo, ¿no es cierto?, de las finalidades de las entidades que pertenecen al sector. Muchísimas gracias y excelente jornada para todos ustedes. Gracias, doctora. Vamos a continuar y justamente en el aspecto de construir un buen gobierno cooperativo, vamos a tomar en cuenta prácticas, estrategias que debemos tomar, seguir al momento de tener esta relación tanto de consejos con la administración. Y en este escenario también es importante tomar en cuenta la equidad de género. Para ello, vamos a recibir a Augusto Garzón. Bienvenido, Augusto. Gracias, Angélica. Gracias al doctor Bautista, a Financop, a Alexandra Carvajal, a la superintendente que acaba de dejarnos y, bueno, bienvenidos todos a charlar. Bueno, nos vamos a enfocar un poco lo que le llamamos el gobierno cooperativo en la práctica. Y estoy atento a sus preguntas. Solo les pido que termino la presentación y atiendo todo lo que ustedes necesiten. Lo dijo la superintendente hace unos minutos, la estrategia hoy se basa en los elementos de riesgo y los elementos de riesgo son la probabilidad de que exista un evento que impacta, que tiene tiempo y que tiene obviamente cuantificación. Lo que no está de esa manera configurado resulta ser un evento de suerte. En este momento, el país está atravesando ciertos momentos complicados derivados del entorno externo, con la caída de varios bancos fuera de nuestro país, pero también con la situación de iliquidez y asuntos políticos que nos afectan. Entonces, este tema de gobierno corporativo tiene que ver con varios de los temas. Los problemas de agencia, que es la base del gobierno corporativo, cómo interactuamos entre asamblea, consejo y administración, la divulgación de la información, qué tan transparentes somos y a pesar de tener estándares normativos, cómo superamos esos estándares para generar un elemento de diferenciación. El tema de la sucesión es uno de los temas más complicados porque la alternabilidad es uno de los asuntos más importantes de gobierno corporativo. Los consejos que no representan a quienes ponen el dinero, la concentración de la propiedad y el tratamiento de depositantes, inversionistas y otros. Ya en el día a día, el conflicto de interés agrupa todos los riesgos que hemos visto, el tipo de la cooperativa en nuestro caso y las prácticas de manejo de información dentro de la cooperativa. Entonces, al final, el gobierno cooperativo pasa a ser en definir los deberes, los derechos, las responsabilidades y trazar la cancha de juego
de quienes actúan en el día a día de la cooperativa. Para ello hay que hacer confluyente varios temas. La relación entre la propiedad y los consejos, la relación entre la propiedad y la gerencia, y la relación entre los tres órganos con los temas de fluidez absoluta de información, los controles y la transparencia. Ahora, ¿qué sucede desde el punto de vista de gobierno cooperativo cuando tenemos un consejero que tiene líos reputacionales? El gobierno cooperativo tiene que ser un traje a la medida, lo decía la superintendente, que es algo que calza para cada cooperativa. Es algo hecho específicamente para la entidad. Sin embargo, la reputación ya no es específica de la entidad, la reputación es global, porque la reputación es la percepción que otro tiene de lo que yo hago. Y en el negocio del sistema de la economía popular y solidaria, la reputación es un activo que genera confianza. Y la confianza es la base de la relación con sus clientes. Entonces, en este proceso, existe el órgano de gobierno como la asamblea, los órganos de administración estratégica como el consejo y el órgano de fiscalización como el consejo de vigilancia, pero en el órgano de administración y en el de fiscalización existe hoy lo que se llaman los nuevos principios de gobierno corporativo, aprobados en la mesa de gobierno corporativo de la OECD, base importante de su regulación, que se realizó en la ciudad de Lima en diciembre del 2022. Y dentro de estos principios se encuentra lo que se llama la regla del buen manejo de negocio, el Business Judgment Rule, el deber de lealtad, el de cuidado, el deber de la debida consideración de los grupos de interés. Es decir, hoy no necesita estar escrito en una regulación que yo debo actuar como un buen padre de familia cuando actúo en los negocios de la cooperativa. Que tengo que ser leal con la cooperativa, con sus negocios y evitar el conflicto de interés. Y que además tengo que cuidar el patrimonio de los socios que invierten en el proceso. Entonces, surge lo que se llama la teoría de la agencia. La teoría de la agencia es que un principal nos encarga algo a la gente y este agente lo cumple, pero el principal son los socios y le encarga a la asamblea. La asamblea se transforma en principal y lo encarga al consejo. El consejo se vuelve principal y lo transforma agente al gerente general y el gerente general se transforma en principal y baja hacia la entidad. Es decir, es una rotación, por lo cual las normas de gobierno corporativo, las normas de gobierno cooperativo, lo que hacen es generar un marco conceptual, la cancha de juego para que estos sujetos, actores del gobierno corporativo actúen. ¿Cuál es la base de esto? La defensa de los intereses de los grupos de interés, de las partes relacionadas. Hoy ya no solo vemos relación entre propiedad y cooperativa, sino vemos a todos quienes actúan con ellos. Uno de los grandes temas son nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros socios, pero también la perspectiva de género que lo mencionó hace unos minutos la superintendente. Y el otro tema es cómo resolvemos los conflictos de manera interna. Entonces, la teoría de la agencia se vuelve el problema de la agencia cuando hay un socio de control, no tiene que ver con porcentaje, sino quien puede tomar el poder y a través de eso ventaja de su posición de dominio y tomar los recursos de la entidad en su beneficio. Ustedes me dirán que esto no es posible. En realidad sí es posible. Sí es posible porque depende de lo que se llama del secuestro del problema de agencia. Cuando el consejo toma las decisiones y el gerente general no, cuando el gerente general toma las decisiones y el consejo no, o cuando sucedería que la asamblea toma las decisiones y los demás órganos no. Entonces, lo había explicado, que es el principal y el agente, pero esta relación entre el principal y el agente genera una relación de conflicto de interés. Es decir, conflicto de interés desde la posición de que siempre estamos con posiciones distintas, que cada persona tiene un interés distinto y que por ello tenemos una controversia no revelada. Lo que hace el gobierno cooperativo es trazar la cancha de juego para que esa controversia se resuelva de la mejor manera. ¿De dónde surgen los conflictos de interés? De la sucesión,
de los consejos ineficientes, de los problemas de agencia, de la transparencia de la información, de lo que yo les llamo el secuestro del poder, de un conglomerado empresarial o en este caso de entidades mucho más complejo, la crisis y los relacionados con las terceras partes, es decir, hacer operaciones con relacionados fuera del ámbito de los socios y de la estructura de propiedad y dirección. Para ser más claro, el problema de agencia es cuando la misma persona se encuentra en los 3 niveles de decisión de la entidad. Cuando está en la propiedad, cuando está en el directorio o en el consejo y cuando influye en la gerencia. Entonces, si la misma persona está ahí, que es típico, por ejemplo, de las empresas familiares, lo que sucede es que su interés va a primar de acuerdo al nivel en el cual está actuando. Si está actuando como propiedad, su interés será actuar como propiedad. Si está actuando como estrategia en el consejo, su interés será ese. Y si está actuando en la gestión del día a día, posiblemente tenga que escoger qué es lo que le conviene más. Entonces, esta posición de dominio lo que produce es esta disfunción donde el principal y el agente no se enfocan en el mismo resultado, donde la efectividad y la eficiencia se pierden y se impide que esto se cumpla adecuadamente. Entonces, por ende, se afecta el rendimiento de la entidad. Vamos a pasar un momentito para ir a los costos de esto. Entonces, este problema de agencia que parece hasta ahora muy etéreo y muy alejado de nuestro, simplemente es que cuando recibimos una instrucción, no sabemos para qué la recibimos. Y como no recibimos, no sabemos o no estamos comprometidos con el objetivo de la cooperativa, como no estamos involucrados o alineados con la estrategia, no sabemos el propósito de la misma. Entonces, simplemente no sabemos para qué nos piden lo que nos piden. No nos embarcamos en el propósito. Y hoy por hoy, con los grupos etarios que tenemos y con una gran cantidad de jóvenes que trabajan, los jóvenes necesitan sentir que su tarea, que su actividad, que su día a día impacta positivamente en la sociedad. Entonces, los costos del problema de agencia mal manejados, el primero es de eficiencia porque no se logran los resultados, el segundo es de control porque no existe una posibilidad de generar un ambiente de supervisión precisa. El otro es lo que se llama el de fianza, porque tenemos que siempre apalancar las gestiones empujando desde los niveles más altos, porque la persona que está a cargo del tema de agencia no se empodera del tema. Y el otro final es del incentivo económico, porque ¿qué me conviene más? ¿Cumplir mi tarea? Esperar no cumplirla, generar una retribución o tal vez, por ejemplo, ser despedido y lograr un beneficio económico. Y en este proceso también hay beneficios cuando se implementa bien el gobierno cooperativo. El primer efecto es de especialización, donde logramos que las cooperativas se enfoquen en lo que realmente tienen que hacer. Y aquí, con mucho respeto, digo, el negocio de intermediación financiera ya no es lo que se debe hacer, es algo más allá de esto, preocupado y enfocado desde una perspectiva donde dejo de ver el producto y comienzo a mirar a la persona. Entonces, el enfoque en el cliente implica generar una estrategia de diferenciación y de segmento. Y el efecto gerencial es la autogestión, donde yo puedo lograr que mi estructura funcione de mejor manera. ¿Qué sucede en este tema del problema de agencia? Hay muchas obligaciones que nuestros consejeros y consejeras no están enterados. El primero, el principio del cual somos signatarios en la OSD, como las operaciones con terceras partes vinculadas. Es decir, el momento que yo efectúo una operación, una transacción, un contrato con una parte relacionada, las cooperativas de hecho, sus socios son relacionados, pero si abarco esto de otra manera, tengo unos deberes y obligaciones que tengo que reforzar. Luego vienen los deberes fiduciarios, el de lealtad, cuidado y debida consideración, y luego vienen las responsabilidades frente a lo que la ley ya ha contemplado, que se llaman
las acciones de responsabilidad contra los administradores y contra los consejeros. Las acciones de responsabilidad no tienen que ver con los hechos o los resultados que obtengo, sino por la falta de diligencia que he tenido o he empleado en mis decisiones. Y esta falta de diligencia tiene que ver con los conflictos de interés. Si yo tomo decisiones involucrado en un conflicto de interés, entonces la acción de responsabilidad puede ser planteada. Las transacciones con terceras partes vinculadas normalmente en un entorno fuera del cooperativismo tiene que ver con cualquiera que tenga una relación con la sociedad. En el cooperativismo, si los socios son propietarios, normalmente mi operación de crédito y captación va a tener que ser efectuada dentro de los límites y la cancha de juego planteada a efectos de tasas, sobre todo, y de condiciones. Pero cuando trato con proveedores, cuando trato con externos, mi deber es efectuar una debida diligencia. La mayoría y la minoría. En el cooperativismo todos los socios tienen los mismos derechos, obligaciones y atribuciones, pero son los órganos de consejo y asamblea que ejercen ese poder. Entonces, esta forma de ejercer el poder tiene que estar involucrada con la estrategia que define la entidad. Y el gobierno corporativo lo que hace es trazar la cancha para que esa estrategia se genere. Hoy por hoy, la norma de gobierno cooperativo de la superintendencia define que la estrategia está basada en un modelo de administración de riesgos, no en un modelo de generación de resultados económicos puros. Por eso el modelo de supervisión tiene que ver mucho con el tema de la matriz de riesgos, con la matriz de calificación de riesgos sociales y ambientales, la norma SARAS, y la matriz de materialidad, que se me fue la palabra hace unos minutos. La materialidad tiene que ver con que ustedes definan en dónde están impactando, de qué manera están impactando y cuáles son sus grupos de interés más relevantes. Aquí la entidad se diferencia profundamente una de otra. Es decir, la localidad, el territorio, el público, los clientes, la perspectiva de género, las necesidades financieras y la capacidad de desarrollo económico transforman a la estrategia en otra entidad. Entonces, esto implica que hay dos patrones, el del buen padre de familia o el estándar del ordenado empresario. Y esto tiene que ver con el deber de cuidado o lo que habíamos manejado, el Business Judgment Rule o la regla del juicio adecuado de los negocios. Entonces, el deber de cuidado no equivale en forma alguna a que la decisión de negocios tenga que ser acertada, sino que se toma el día de hoy y para esto se toma a través del árbol de decisiones. Es decir, gobierno cooperativo va a decir, no te juzgo por el resultado, sino te juzgo porque en el proceso de la toma de decisión el día de hoy, tú hiciste todo lo que debías hacer para que esa decisión sea informada, adecuada, objetiva y con cuidado de los intereses de tus grupos relacionados. Hacemos un ratito más de acá y vamos al consejo. Entonces, ya en el día a día, es el consejo de vigilancia y el de administración los que actúan con mayor profundidad en los temas de gobierno cooperativo. ¿Cuáles son las obligaciones básicas? La primera, entender, comprender y respetar la misión y objetivos de la organización. Involucrarse con el propósito de la organización, con el impacto social que esa organización tiene y que va más allá, con mucho respeto, de los principios del cooperativismo. El segundo, prepararse adecuadamente como consejero para las reuniones, revisar los materiales y analizar estos materiales para aportar valor desde su rol. Tercero, participar activamente en las discusiones, mantener la confidencialidad y proteger la información de la organización, aportar un enfoque único y valioso. Si ustedes son las personas elegidas para transformar esa cooperativa, el enfoque que ustedes tienen que darle es personal, es particular y es obviamente de aporte y generación de valor en el largo plazo. Asumir las responsabilidades
y cumplir con las obligaciones encomendadas, la primera es saber en qué me estoy metiendo. Las responsabilidades de los consejeros son inclusive personales, patrimoniales, civiles y penales. Mantener la perspectiva a largo plazo. No decido para el día de hoy, no hago operaciones del día a día, por eso está el gerente general, pero sí pienso en la organización como una entidad que se sostiene, que perdura, que vive más allá de las personas en el largo plazo. Y establecer relaciones positivas de colaboración con otros miembros del consejo y el personal. Entonces, el miembro del directorio requiere compromiso, preparación, colaboración y pensamiento estratégico. Yo volvería a decir que requiere educación, formación e información. Ya en el día a día, se necesita un liderazgo fuerte y una visión clara. El presidente del consejo, los miembros del consejo, necesitan entender que no están juzgando en el día a día, sino que están llevando a la organización de un punto a otro. Así que el liderazgo fuerte y la visión clara es importante. En este proceso, la equidad de género es muy relevante. Los resultados, los datos de América Latina dicen que de 10 puestos de posiciones, uno solo es ocupado por una mujer en ámbitos de consejo. De puestos gerenciales, 3 son ocupados por mujeres. Y cuando son ocupados por mujeres, estos puestos son ocupados en tareas, en habilidades y en áreas que les llamamos blandas, contabilidad, mercadeo, marketing, y no son trasladadas a las áreas duras de la estrategia o del negocio. Así que parte del liderazgo fuerte es incluir a quienes han estado excluidas y lograr los resultados que se persiguen. También los resultados dicen que cuando mujeres entran a tomar decisiones estratégicas, incluyen a otras mujeres, generan equidad de género, generan cumplimiento normativo, generan procesos de integridad y ética de manera profunda y por ende los resultados, tanto en el negocio, en la rentabilidad, como en el control de riesgos aumentan de manera significativa. Luego, la comunicación abierta y efectiva. El ser miembro del consejo no es una competencia, es un equipo de colaboración. Entonces yo le llamaría colaboración más competencia, competencia, como un autor de la Universidad de Yale le llama. Y esto es, tengo que colaborar con quienes me siento, no tengo que competir solamente. El conocimiento y la experiencia relevante. Es decir, el momento que yo me siento en un consejo, tengo que ser elegido por mi perfil. Y mi perfil tiene que ser el que aporta en ese momento específico algo a esa organización. No siempre voy a ser la persona que aporta a la organización, porque las organizaciones son vivas y se transforman en el tiempo. Si dijéramos hoy por hoy, ¿qué perfiles se requieren en organizaciones que tratan de competir y de abrirse al mundo? Varias de sus organizaciones están pidiendo financiamiento en el exterior a multilaterales con lo que se llaman los bonos temáticos. Los bonos temáticos tienen como consecuencia que la entidad tiene que revelar indicadores que se llaman ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Y estos indicadores, en la parte ambiental, tienen una auditoría, en la parte social, tienen que ver con los ODS y los derechos humanos, pero también tienen una auditoría, y en gobernanza superan los que la regulación les pone. ¿Qué perfil necesitamos si vamos a pedir bonos y colocar en bolsa esos temas? Necesitamos a alguien que maneje temas ambientales, sociales y de gobernanza. Posiblemente luego de la colocación y del seguimiento tengamos que cambiar los perfiles, pero el perfil del consejero se acopla a la necesidad estratégica, no al contrario. La toma de decisiones colaborativa, ya lo hablamos, el monitoreo y la evaluación continua. La mejora continua es una forma de innovación y por ello tiene que ser manejada de manera permanente desde el consejo. La responsabilidad y la transparencia base para saber mis deberes y mis derechos. No queremos ser un consejo de este tipo, para nada. Entonces, ya en el día a día, con las normas que estamos fijadas, nos enfocamos en un rol activo, elección y el fortalecimiento del consejo, es decir, cómo selecciono los perfiles, sin que viole la posibilidad de que todo el mundo sea elegido. Los perfiles más preparados deberían ser los que están dirigiendo las riendas
de la organización. El segundo tema, desde el Consejo de Vigilancia y desde el Consejo de Administración, una administración de riesgos profunda y poderosa y un sistema de control interno que evite que los temas tengan que salir y dañen la reputación y la integridad. La transparencia y revelación de la información, la revelación de los conflictos de interés, la protección de los terceros, especialmente los de los socios, los inversionistas y los depositantes, y la continuidad de la propiedad unida a profesionalismo de los directivos. Es decir, por ser socio no tengo que ser directivo. Por ser socio puedo ser directivo, pero si necesito un directivo con un perfil que tal vez no es socio, lo tengo que reclutar. Este es un tema de inclusión y no discriminación con el talento que no está vinculado definitivamente con la organización. Para terminar, los consejeros, si son complacientes, no cumplen su función. Si son conflictivos, destruyen valor, elevan el riesgo y paralizan a la entidad. Si son proactivos, dinámicos y aportan lo mejor de sí, actúan estratégicamente y promueven discusiones con diversidad de posiciones. Es importante contar con independientes, es importante contar con mujeres consejeras formadas. Reducen la concentración de poder en beneficio de los intereses de quienes no están representados. Y si se representan los inversionistas institucionales, y aquí citando a algunos de ustedes que están en el mercado de valores, se da credibilidad y transparencia al mercado. El mercado de valores necesita este proceso de independencia desde los órganos de gobierno. Los inversionistas institucionales son normalmente los catalizadores del buen gobierno en las cooperativas. En la elección de los miembros del consejo con los perfiles, porque los reclaman, en el ejercicio efectivo de las funciones de propiedad o de inversión, en las estructuras de gobierno que funcionan y reportan, y en las pocas restricciones para que todos los socios ejerzan sus derechos. Otro tema específico, las políticas abiertas, el código de buen gobierno, el reglamento del directorio, el código de ética, pero no desde un punto de vista de un cumplimiento normativo que se entrega a la superintendencia, con lo cual ya no me observan, sino de generar cultura. Y generar cultura significa generar comportamiento en el día a día, donde yo vivo lo que estoy pregonando. Si digo que los conflictos de interés se manejan de manera eficiente, manejo mis conflictos de interés de manera eficiente en todos los ámbitos. Manejo y revelo mis conflictos de interés. La cancha de juego está tan trazada que nadie puede suponer que hay una concentración de poder en un problema de agencia. Cuando tengo un multilateral que me invierte o un inversionista en el mercado de valores, todas las decisiones están informadas. Por ende, mi calificación de riesgos está actualizada, la información que se provee es actualizada, mi producto está empaquetado de manera adecuada y por ende, mis decisiones están basadas en riesgos más que en resultados. Y establecer mecanismos de funcionamiento de los mercados. Para ponerles un criterio de legitimidad y concluir con los temas finales. McKinsey, en una inversión, en una encuesta de fondos de capital semilla y de inversores institucionales en toda América Latina, preguntó, ¿qué te implica más, el resultado financiero o el resultado estructural de riesgos basado en gobierno corporativo? Y el 85% de los fondos de capital privado en Latinoamérica y los fondos de impacto social dijeron que el gobierno cooperativo es un factor de inversión tan o más importante que la situación financiera de la entidad donde ponen recursos. Entonces, ¿qué sucede cuando se invierte en gobierno cooperativo? El gobierno cooperativo se vuelve un activo intangible que genera confianza, reputación, diferenciación en el mercado y una mejor administración de riesgos. En el mediano plazo, ¿qué es lo que ve alguien que observa la entidad? Una mejor valoración del valor patrimonial proporcional, el precio de la colocación de las obligaciones, la titularización o los bonos puede disminuir si mi gobierno cooperativo es evidente y está reportado. Mi costo de atracción de capitales también puede bajar. Y finalmente, en mi negocio, en el día a día, mi reputación es mi mejor carta de presentación antes que una tasa elevada. Finalmente, en los entornos adversos como el que estamos viviendo, el gobierno
cooperativo te permite segmentar el mercado porque tú sabes a quién le confías, a quién no. Las entidades que lo implementan gozan de reputación, confianza y credibilidad. Los problemas de gobierno, si fuera una empresa familiar o si fuera una cooperativa, se tienen que solucionar de una manera interna. Por ende, los mecanismos de resolución de controversias que hoy tienen en la regulación a través de la mediación y el arbitraje son la mejor manera de no dañar la entidad, de no dañar la reputación, de no hacer públicos los conflictos y de mejorar la sostenibilidad de la entidad en el tiempo. El gobierno cooperativo dificulta el oportunismo de los administradores. Ayuda a las compañías al tránsito hacia una mayor permanencia en el tiempo, creciendo en tamaño, complejidad y ámbito geográfico. Formaliza, disciplina y profesionaliza a todos los niveles, reduce los riesgos, facilita acceso a nuevas fuentes de financiación, promueve la responsabilidad de los administradores y puede apoyar a que el regulador actúe de una mejor manera. Hasta ahí la presentación. Estoy atento a lo que ustedes deseen compartir. Bueno, primeramente, muchísimas gracias, Augusto. Realmente súper explícita y con un muy buen contenido de valor esta presentación. Queremos primero felicitar y agradecer estos minutos que usted ha compartido con nosotros con este contenido de valor, ¿no? Tenemos unas preguntas y es en torno precisamente a la labor de los consejos hacia el cuidado, lealtad y defensa de los grupos de interés. ¿Cómo usted puede definir esta labor? ¿Cómo lo canalizaría? ¿Cómo lo construiría? Los consejos son el órgano de gobierno que fija la estrategia y el camino. Entonces, cuando el consejo se reúne, dice, yo quiero llegar en 2, 3, 1, 5 años hacia ese punto. Y en ese punto, donde voy a recorrer el camino, me voy a interactuar con diversos grupos de interés. La primera función del gobierno cooperativo es mapear estos grupos de interés, saber con quién me relaciono. Porque lo que sucede es que cuando desconozco con quién me relaciono, los afecto de manera significativa si mis acciones no van relacionadas. Voy a poner un ejemplo. Si yo soy una cooperativa que otorga crédito para artesanos textiles y también otorgo crédito para consumo y venta de vehículos, tengo 3 segmentos distintos. En mis artesanos textiles, posiblemente las fibras tengan que venir o de el sistema agrícola o de importaciones de fibras derivadas del petróleo. En los vehículos, posiblemente mi impacto tenga que ver con la comercialización de los vehículos, pero también con la seguridad vial, la contaminación ambiental y la legitimidad de los procesos. Entonces, yo pongo 2 negocios que son usuales, pero en esos procesos, por ejemplo, debo entender que el negocio textil posiblemente es manejado por mujeres. Y que si es manejado por mujeres, el dinero que logran las mujeres va directamente al seno del hogar y contribuye a un factor que ha sido muy hablado estos días, la desnutrición crónica infantil. Cuando yo logro que mi dinero impacte y genere un valor, entonces simplemente esto genera mayor valor de la cooperativa. Entonces, no digo que no le prestemos a quienes compran autos, pero tengo que ver toda la cadena de impacto cuando yo presto dinero. Así que el mapeo de grupos de interés es primero saber con quién me relaciono y hasta qué nivel. Y el segundo, ese mapeo de grupo de interés que llega hasta donde yo ni me imagino que llega, tiene que ver con la materialidad. La materialidad es una matriz donde si yo llego, por ejemplo, a este niño que tiene necesidades alimenticias básicas antes de los 3 años, lo que estoy haciendo es que el impacto en ese niño es que su capacidad de raciocinio, inteligencia y por ende su futuro va a ser mejor que alguien que tenga un índice de desnutrición crónica. Entonces, esto pasa, por ejemplo, solo cito, Otavalo. En Otavalo, nosotros levantamos un estudio donde las mujeres administran el dinero de los negocios de confección, la mayoría. Hay una grave afectación de las importaciones porque bajan el precio, entonces el conflicto es entre el negocio producido de artesanas en Otavalo versus la importación
de países que tienen un precio bajo. Pero las artesanas impactan en su familia y los niños tienen un mejor índice de nutrición, de educación y de información frente a los comerciantes que solo venden temas importados. Entonces, esto es la materialidad. Así que tengo que transformar desde la autoconfianza en las personas y decirles si puedes, si lo vas a lograr, si puedes impactar en cada uno de los que te rodean. Pero este es un tema del consejo. Esta es una discusión del consejo. No tiene que ver del gerente o de la superintendencia o del gobierno. Es una discusión donde se dice cuál es el perfil de mi cliente, en quién impacto y qué vidas estoy transformando con el crédito. Ese es el punto. Sí, realmente nos queda claro toda la labor que tienen los consejos y el impacto que van a generar en la economía. Y esta es la diferencia que nos da con otras entidades financieras a lo que es este sistema financiero popular y solidario. Gracias, Augusto. Tenemos otra pregunta. ¿Qué recomendación usted nos daría para prevenir los inconvenientes entre las agencias? Esto es muy usual en el sistema cooperativo y yo creo que uno de los temas más importantes es definir los roles. La asamblea definir qué puede decidir y por qué lo puede decidir, y esto lo hago inclusive alejándome un poco de la regulación, sino por la lógica. La asamblea debe decidir mi presupuesto anual, mi plan operativo anual. Posiblemente sí, posiblemente no. Yo diría que quien lo tiene que decidir es el consejo. Y no lo tiene que solo plantear el gerente general, sino tiene que ser una construcción colaborativa de todos, porque tengo que ver mis grupos de interés, en dónde me voy a enfocar, en dónde hago mayor impacto y cómo soy sostenible. Es decir, en un entorno como el actual, hoy, donde tenemos una presión absoluta con las tasas de interés. Las tasas de interés están congeladas por regulación, pero si yo tomo, yo fui financista de microfinanzas, yo hoy llamo a Europa, al Fondo Triodos de Holanda, al Dutch Microfinance Fondo o Acción Internacional, me van a colocar a mi tasa, más mi riesgo país, más el margen, más el seguro por inestabilidad política. Fácilmente estamos hablando del 23 o 24%. Entonces, yo debo entender que mi entorno me está presionando por una tasa más alta. Entonces, mi colocación tiene que ser selectiva. Mi colocación tiene que ser enfocada. Mi plan de negocios tiene mi perfil y mi proceso de perfil de crédito no tiene que ser el normal. No tengo que hacer una carpeta de crédito. Tengo que conocer al cliente, saber su comportamiento y ahí viene la inteligencia artificial. Entonces, el consejo hoy debe utilizar inteligencia artificial para manejar este tema. Segundo rol del consejo. Y el gerente general tiene que ser alguien que pueda entender este tema. Que si les dicen, oye, veamos el perfil de un cliente, utilicemos la herramienta que se llama ChatGPT. ¿Cómo utilizas esa ChatGPT para determinar el perfil de un cliente? El ecuatoriano, ¿cómo es? Hay un libro de Osvaldo Hurtado que dice, ¿cómo son los ecuatorianos? Hoy, si escribimos en ChatGPT, ¿cómo son los ecuatorianos? Lo que veríamos es ciertas características que no nos pegan a todos, pero una de ellas es que no somos tan cumplidos. Entonces, somos muy trabajadores, muy esforzados, con mucho conocimiento, pero en la parte de crédito no somos tan cumplidos en cierto nivel. ¿Quiénes son más cumplidas? Las mujeres. Y esto está confirmado en el microcrédito. Las mujeres que obtienen un microcrédito pagan de mejor manera que un hombre que paga microcrédito. Y las cifras están en el laboratorio de datos de la CEPS o en la asociación bancaria. Entonces, me parece que esos son los roles. La asamblea, el consejo desde la estrategia y el largo plazo, pero con propósito, sabiendo a quién impacta, y el gerente general es un ejecutor perfecto, sin temor, con las herramientas adecuadas, con el perfil adecuado, y en los 3 niveles, mucha capacitación, educación e información. Totalmente. Se habla también de tener más escucha, más conocimiento hacia nuestros socios. Realmente vemos que todo se trata de una comunicación integral en la cual obviamente los líderes son los consejos. Nos queda bastante claro cómo
vamos a encauzar esta gran labor. Queremos agradecerle a Augusto por esta participación. Ha sido bastante notable. Y nada, pues de igual forma, invitarle a otros eventos como este para poder compartir con nuestras asociadas estas herramientas, estas técnicas, estas estrategias para hacer de sus consejos unos consejos sanos, con una relación sana y una interacción sana con lo que es la administración. Gracias, Augusto. Gracias, Angélica y a Financop. Yo solo me tomo unos segundos para compartir con ustedes. Se dijo hace unos minutos que los espacios de inclusión deben generar escenarios que entiendan las diferencias de las personas. Nosotros tenemos como sociedad un mito de que los hombres somos los proveedores de recursos. Y ese tema no es cierto. Las mujeres pueden colaborar de una manera muy productiva, significativa y profunda en el fortalecimiento del sistema cooperativo, y los hombres tenemos que entender este rol. Parte de esto es la conciencia que debemos hacer. Así que cuando se decía que una consejera es madre, pero también es esposa, pero también es profesional, pero también es socia y también es mujer, tiene 5 escenarios que no los puede dejar. El hombre a veces puede dejar ciertos roles. Entonces, creo que uno de los valores del cooperativismo es el humanismo. Y esta parte es relevante. Esta parte es relevante. Entender que una mujer tiene 5 roles y por eso es multitarea, porque tiene que cuidar a los niños, cuidar la casa, cuidar la comida, trabajar en la cooperativa, actuar en el consejo y de todo eso cuidarse. Y si tiene violencia familiar, peor aún. Entonces, creo que la formación y la capacitación son importantes. Por eso estamos emprendiendo un programa con ustedes, pero más allá de una publicidad es simplemente el creer que podemos transformar las vidas con acciones pequeñas y que no necesitamos al gobierno, sino nuestra acción diaria de materialidad. Gracias a Financop, a Angélica, a mi querido doctor Bautista, que le conozco desde hace mucho tiempo, y obviamente a todos los que están presentes. Muchísimas gracias, Augusto. Realmente bastante trabajo por hacer y un compromiso importante que nos queda también como consejos de administración, consejos de vigilancia. Perfilar sobre todo a todos los que constituimos las cooperativas y mutualistas a enmarcarnos en estos nuevos principios, en esta nueva visión. Para ello, vamos a recibir al momento a nuestra presidenta del Consejo de Administración, la magíster Alexandra Carvajal. Gracias, Angélica. Buenos días con todos. Primero que nada, agradecerles su participación el día de hoy en este webinar. Hemos llegado a tener 288 participantes, lo cual para nosotros es un indicador del interés que este tema tiene dentro de nuestras asociadas. En este día hemos hablado de los principios cooperativos que se encuentran en la norma emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que se emitió en diciembre del 2021 y su aplicación en cada una de nuestras entidades y las buenas prácticas que pueden permitir fortalecer el gobierno cooperativo y la gestión en nuestras organizaciones. Como indicó la doctora Margarita Hernández, el gobierno cooperativo dentro de cada entidad debe adecuarse a la estructura y a su estrategia. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, los socios son los dueños de la entidad y a través de un proceso democrático son elegidos los representantes a la Asamblea General y posteriormente a los consejos de administración y vigilancia. Dependiendo de la condición de cada entidad, los perfiles de los vocales deben considerar primero los deberes de lealtad, cuidado y debida consideración de grupos de interés, especialmente de nuestros socios, manteniendo como su principal responsabilidad la adecuada administración de riesgos. Una relación apropiada entre los distintos órganos de gobierno apoya la estrategia de la entidad. Para ello se debe definir claramente las obligaciones y responsabilidades de cada uno de ellos y capacitar a quienes alcanzan estas dignidades de manera que puedan aportar valor desde su posición a la gestión de la cooperativa. En nuestro caso, el Código Orgánico Monetario Financiero define a los vocales de los consejos de administración y vigilancia y al gerente como administradores y como tales con responsabilidad patrimonial e incluso penal por las decisiones adoptadas. Por ello es importante identificar a los grupos de interés, tener una visión clara con perspectiva a largo plazo, liderazgo, integridad y ética
que permita mayor participación de los socios con enfoque de inclusión y equidad de género, que permita a cada vez más mujeres y jóvenes participar en estos órganos y contar con su contribución en la gestión de nuestras entidades y ser sostenibles. Sabemos que para cumplir con estos principios de buen gobierno debemos trabajar para que cada vez más socios y socias participen en los procesos eleccionarios a través de procesos de educación, información y formación que fomenten esta participación y una cultura de sostenibilidad basada en efectividad y eficiencia, con estrategias claras y contando con el compromiso de los distintos participantes para continuar con el crecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito con participación equitativa y comprometida de los socios en los órganos de gobierno en nuestras entidades. Esperamos que este webinar les sea de utilidad en su gestión diaria y que continúen conectándose con los distintos eventos de capacitación que FINACOP tiene programados para sus socios durante este primer semestre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster. Realmente nos queda esto, ¿no? Mucho contenido de valor y FINACOP también está a la vanguardia de los temas que son requeridos por nuestras socias. Nuevamente la invitación, tomo las palabras de la Magíster para que ustedes sigan uniéndose a estos programas. Y ahora vamos a recibir al doctor Marín Bautista, gerente general de la Caja Central. Muy bien, estamos concluyendo el evento, creo muy reiterativo y digamos, aleccionador, todas las cosas que tenemos que hacer. Ha habido una serie de reflexiones, tanto de Margarita como de Augusto. Sí, hay un desafío grande, hay una tarea grande. Creo que hay que capacitar fuertemente a los socios y de ahí ir preparando para llegar a tener buenos directivos. Este concepto de inclusión de las mujeres, de la juventud también en los consejos, es muy importante. Y cómo alinear todos estos conceptos en la realidad, en la dinámica de las organizaciones que tienen que ver sin duda alguna en su horizonte estratégico que está asociado sin duda alguna a su población asociada que representa. Sí, esto nosotros creemos que es muy importante la inversión que enfatizó la señora superintendente, es una inversión, es un intangible que da frutos, que fortalece la organización, que fortalece la interacción, etc. En este concepto, FINACOP también está trabajando un proyecto para impulsar a mujeres líderes de las cooperativas y lo estamos haciendo con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de la UDLA y otras organizaciones también. En ese contexto hemos hecho invitaciones donde hay una gerente mujer, donde hay una presidenta de consejo de administración. Van a haber varios grupos, un primer grupo es de 30 personas, sé que se están inscribiendo, es un evento que va a empezar en el mes de mayo y así vamos a ir fortaleciendo. La idea nuestra o el propósito es cómo fortalecer la dirección, la gestión de las instituciones cooperativas. Y claro, el entorno es importante. Sabemos que estamos viviendo un momento bastante complicado. Ya señaló Augusto, señaló también Margarita. Claro, el entorno es complicado en la economía, que ya se habló hasta de tasas de interés. Sí, hay que estar preparados para ello. Todos tenemos que estar bien preparados y sin duda alguna al final el beneficio es de los socios. Así que este es un evento que continuará en otras áreas también, así como es nuestro propósito. Vamos a hacer varios eventos para el presente año y cuando haya temas coyunturales de gran importancia, también estaremos conversando con todos nuestros socios. La idea es ver cómo compartir información para mejorar, para relacionarnos más en ese sagrado propósito que tenemos, que es apoyar a los socios al desarrollo de las comunidades y sobre todo de nuestros socios. Muchas gracias y que tengan todos un buen día.
Muchísimas gracias, doctor. Y precisamente la idea es seguir haciendo estos espacios con contenido de valor para compartirlo con nuestras asociadas. Al momento vamos a enviar también el link para que ustedes puedan descargar su certificado de participación a nuestro webinar. De igual forma, indicarles que tenemos algunas recomendaciones, algunos comentarios que nos piden la grabación de este evento. Claro que sí, se les hará llegar máximo hasta el día lunes. Ustedes podrán tener esta grabación y de igual manera contenido de valor en referencia. Entonces, agradecerles nuevamente por su participación. Recuerden que pueden también tener este y otros temas de interés para nuestro sistema financiero popular y solidario a través de nuestras redes sociales, tanto Facebook como LinkedIn, y también este tipo de grabaciones en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos por su participación. Recuerden que FinanCop somos su apoyo de siempre.